Buen día para todos, mi nombre es Juan David Ochoa Alcántar. En este video voy a tratar el artículo científico denominado Aplicación de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para evaluar el estrés fisiológico en jugadores de rugby durante una prueba de fatiga. Este artículo fue publicado en la revista Research of Biomedical Engineering en el año 2016. Este artículo se basa en el estudio que se le hizo a la salida de 13 jugadores de rugby para medir el estrés fisiológico que presentaron luego de someterlos a una prueba de fatiga. Este análisis se realizó por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. La metodología de este artículo se basó en escoger participantes. Estos fueron 13 jugadores de rugby masculino de 18 a 20 años de edad con una altura de 1,68 a 1,80 metros y con un peso de aproximadamente 65 a 90 kilogramos. Hay que aclarar que fueron excluidos aquellos jugadores que presentaron consumo de drogas o alcohol, además que también tuvieran alguna enfermedad bucal o cualquier tipo de lesión física. Por tanto, se descartaron los participantes R9 y R10. También se desarrolló el protocolo de fatiga, el cual se hizo en una cinta rodante. El primer paso fue un calentamiento durante 5 minutos a 7 km por hora. Posterior a esto se hicieron 5 minutos corriendo a 9 km por hora. Luego se hizo un incremento de velocidad en 1 km por hora cada 2 minutos hasta alcanzar la fatiga. Para el proceso de recolección de las muestras se hizo antes y después de la prueba de fatiga. Dichas muestras se recolectaron en tubos esterilizados de 2 mililitros. Se refrigeraron de una vez a 5 grados centígrados y posteriormente se centrifugaron a 1700 G durante 10 minutos. Posterior a la centrifugación se almacenaron a 20 grados centígrados bajo cero. El análisis se hizo por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Primero se tuvieron que descongelar las muestras y se homogeneizaron durante 10 segundos y después se mezclaron a velocidad máxima durante 15 segundos en un mezclador MS2 de la marca IK Works. Posteriormente a esto se depositaron 15 microlitros de saliva en una ventana de fluoruro de calcio, se secaron en una incubadora durante 60 minutos y los espectros se recogieron en un espectrofotómetro Spectrum 400. Para el análisis de estos espectros se hizo desde la zona de los 4000 hasta los 750 centímetros a la -1, se hicieron 32 barridos con resolución de 4 centímetros a la -1 y en total se registraron 240 espectros de la prueba de antes y después de la fatiga. También se realizó un análisis estadístico donde se hallaron las medias y la desviación estándar de los datos. Además que, como lo había dicho anteriormente, los espectros se realizaron mediante transformada de Fourier con el software Opus en su versión 4.2. Respecto a los resultados, se dice que la intensidad del ejercicio durante la prueba de fatiga fue verificada por frecuencia cardíaca, como se muestra en la figura 1A. La figura 1B muestra valores promedios de la frecuencia cardíaca en relación a la desviación estándar que se obtuvieron a partir de 5 minutos por jugador y un valor de frecuencia cardíaca máxima en porcentaje, donde la frecuencia cardíaca máxima alcanzada al agotamiento del ejercicio graduado máximo se consideró como la frecuencia cardíaca máxima. Los resultados muestran 11 jugadores con valores medios de frecuencias similares. El promedio de los espectros de saliva de FTIR de las muestras recolectadas antes y después de la prueba de fatiga en la cinta rodante se muestran en la figura 2. Los resultados del análisis de conglomerados se muestran en la figura 3. Este análisis se realizó usando la región espectral de los 1490 a los 1420 centímetros a la -1, lo que permitió discriminar los espectros de saliva recolectados antes y después de la prueba en la cinta, como se muestra en el dendrograma. Esta discriminación muestra que los espectros de saliva recolectados en reposo y bajo estrés tenían diferentes bandas de absorción. La figura 4A muestra los espectros promedios de las muestras de saliva en la región de 1490 a 1420 centímetros a la -1 y las flechas de las bandas reveladas por el cálculo de la segunda derivada, como se muestra en la figura 4B. Estos resultados muestran las principales diferencias entre los espectros de la saliva recolectados antes y después del esfuerzo físico. De acuerdo a la descripción de los resultados, se dice que los jugadores de R7 y R11 mostraron valores medios más bajos debido a una mejor capacidad aeróbica que los demás jugadores. Estos resultados podrían explicarse por el rendimiento y el entrenamiento deportivo de los individuos. Los jugadores que tenían los valores de frecuencia cardíaca más bajos también se evidenciaron en los espectros. Además que estos jugadores estaban en los grupos de preejercicio.
Dichos hallazgos muestran que la frecuencia cardíaca puede verse influenciada por un mayor estrés, que se mostró previamente en otros estudios. Esta influencia puede explicarse por ciertos niveles de cortisol que son necesarios para que las catecolaminas y otros productos simpáticos ejerzan efectos sobre el estrés cardiovascular, por ejemplo, induzcan vasoconstricción y aumenten la frecuencia cardíaca. La importancia del proceso de homogeneización de las muestras de saliva se hizo por las principales diferencias bioquímicas que existen entre el sobrenadante y el precipitado de saliva, las cuales mostraron que el combo precipitado más sobrenadante es la forma más adecuada de discriminar espectros de saliva recolectados antes y después del esfuerzo físico por multivariante de análisis estadístico. Utilizando la región espectral de los 1490 a los 1420 centímetros a la menos 1, evidenciamos modos vibracionales de la deformación del enlace carbono-hidrógeno del grupo metileno, además de una flexión asimétrica del grupo metilo. En el enlace carbono-oxígeno se evidenció un estiramiento simétrico del grupo carboxilato que es común en aminoácidos y ácidos grasos. Así, en esta región se puede atribuir al cortisol, así como a otros biomarcadores salivales que pueden tener modos vibracionales similares que también se modifican en respuesta al esfuerzo físico. En esta misma región, la de 1490 a 1420 centímetros a la menos 1, también se resaltaron tres bandas importantes, en 1470, 1453 y 1441 centímetros a la menos 1, que nos ayudan a la explicación de los espectros de saliva antes y después del ejercicio, así como a identificar una región de alta especificidad para determinar el estrés fisiológico. En conclusión, fue posible determinar los espectros de saliva recolectados antes y después del esfuerzo físico en dos grupos utilizando análisis de conglomerados. Esta discriminación fue realizada por una región infrarroja con alta especificidad para la identificación de estrés. La segunda derivada nos mostró las diferencias que existen entre los espectros promedio de las muestras de saliva recolectadas antes y después de la prueba, lo que explica que la discriminación espectral por el análisis de conglomerado es utilizada en una región específica para la identificación del estrés fisiológico. Dichos resultados en este estudio muestran el potente diagnóstico de FTIR para la identificación de estrés fisiológico. Además, la espectroscopía FTIR no requiere grandes volúmenes de muestra y proporciona información de tiempo real sin el uso de reactivos. Escogí este artículo científico porque me llamó mucho la atención cómo se utilizaba esta técnica de análisis instrumental en algo que para mí no sería imaginable, o sea, nunca me imaginé que una de las aplicaciones que tuviera esta técnica de análisis sea el análisis de la saliva para determinar el estrés fisiológico en las personas. Muchas gracias y hasta pronto.